De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con nuestro buen amigo el doctor Reni Jagoseski. Él tiene un PhD en psicología, es escritor de El cambio emocional, cómo pasar de las emociones negativas a las emociones positivas y que nos ha ayudado durante mucho tiempo a llevarnos de la mano en toda esta crisis emocional que tenemos los venezolanos. Reni, bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Gracias, hermano. Encantado en estar aquí. Y bueno, ciertamente un momento sumamente difícil, muy particular. Tenemos muchos temas, vamos a ver si podemos abordar algunos. Por ejemplo, yo quisiera empezar por las redes sociales. Las redes sociales creo que se están convirtiendo en algo tóxico, tanto así que algunos pacientes les están mandando, sobre todo enfermedades que la mayoría son psicosomáticas, pero las que son más delicadas, como un cáncer, o como las personas que sufren de la piel, que sufren de trastornos mentales, les están pidiendo, por favor, deja un poco, baja un poco la red. Es correcto. Pero tú ves la locura que, por ejemplo, en un día que hay un rumor o algo, el 60% de la información es falsa, pero tú lo ves que la misma persona, la misma que lo puso, vuelve a repetir la misma información, eso, y le escriben 40 en redes como con una ansiedad, un furor de que si ellos no dan esa última información que reciben, no sé por qué tienen necesidad de transmitir algunas cosas que generalmente son mentiras. Entonces ya le están dando hasta recomendaciones a la gente. Mira, si tú no te cortas la mano por información, no la pases. Pero explícame, ¿qué significa este fenómeno ahora en los venezolanos? Sí, bueno, hay dos o tres aspectos a resaltar allí. El primero es que vivimos en una situación de incertidumbre y nuestro sistema mente-cerebro no puede vivir con la incertidumbre. Nosotros necesitamos certezas y las buscamos donde sea posible. Para nosotros la certeza es la información y la fórmula más sencilla de obtener información es a través de las redes sociales. Un país que tiene poco más de 30 millones de habitantes y poco más de 25 millones de celulares, somos uno de los países que tiene más celulares per cápita en el mundo relativamente, wow. Eso indica que para nosotros el mecanismo más rápido, más corto, más instantáneo es buscar allí la información. Entonces, primero, hay una situación de incertidumbre. Dos, hay una necesidad de información. Y tres, hay una necesidad de catarsis. De manera que en el contexto de la incertidumbre se requiere la información. Y catarsis en el sentido de que requerimos expresar nuestras emociones, porque cuando las emociones se quedan dentro, emociones como las que estamos viviendo, me refiero a rabia, me refiero a miedo, ansiedad, culpa, tristeza. Cuando esas emociones, la experiencia interna de la emoción necesita ser expresada, porque sabemos que la emoción... Porque no quedarte drenada, porque si se queda la emoción dentro, circulando en el organismo sin salida, normalmente tiende a convertirse en enfermedad. Hay una combinación, una relación directa entre el sistema nervioso, que vamos a llamar ahorita pensamiento, el sistema glandular endocrino, vamos a llamar hormonas, y el sistema inmunológico. De manera que necesitamos... tenemos que tener un gran cuidado porque ese triángulo opera de manera permanente y cuando una persona está supeditada en contacto con información negativa, información negativa, emoción negativa, se desarrolla un patrón de curiosidad por lo negativo y se desarrolla una velocidad y un esquema de respuesta que también es emocionalmente negativo. Al final tiene una influencia en la salud. El estrés sostenido afecta el sistema urogenital, afecta el impulso sexual, afecta el sistema gastrointestinal, una parte de nuestro sistema que se conoce como sistema nervioso entérico, afecta el colon y buena parte del sistema digestivo. La persona puede perder el apetito, pierde el sueño, es decir, se obsesiona por un tipo de tema, cambia el lenguaje, la conversación pasa a ser casi que obsesiva por el tema político-económico. Y eso nos está pasando, estamos cambiando los temas de conversación, ¿sí? Lo que escribimos, lo que buscamos inclusive en el internet. Tanto así, mira, para darte aunque sea una de las ideas que yo veo, que si uno ve a algún familiar o alguna persona que está disfrutando una playa, ya ni siquiera vive aquí, le reclamamos, mira, aquí nos estamos jugando la vida y tú gozando un pullero cuando todo el resto del mundo está en otra cosa. ¿Es válido eso? ¿No es válido? ¿Cómo se maneja esa emoción? Sí, es natural. Normalmente cuando una persona se siente mal, le resulta incómodo y a veces hasta le genera envidia ver que alguien esté disfrutando o pasándola bien. Es cochina envidia. Sí, pero en realidad cada quien tiene primero unas posibilidades reales y segundo, el poder de elegir. Hay personas que pueden irse y han decidido quedarse y hay personas que no pueden irse y han decidido quedarse, pero el hecho de quedarte no significa que tú no puedas filtrar la información que lees o que ves, no significa que tú no puedas crearte una, vamos a llamarlo una burbuja, no para aislarte, pero sí para protegerte, porque necesitamos protegernos emocionalmente
No todo el mundo tiene la misma resiliencia. Sí. No es igual un adulto con capacidad, con cultura, con roce social, con ideas claras, que de pronto un niño o un adolescente que es fundamentalmente emocional. Claro. Ahora fíjate lo que ha pasado en el país. También mucha gente que, por ejemplo, va a las marchas de un lado, del otro, que están en la conflictividad política del día a día, en la noche pueden descargar un poco todo eso, drenar un poco lo que tienen. Por ejemplo, fíjate lo que pasó en Maracaibo, en un restaurante donde fue la misma gente de la oposición, con gente de oposición, no, que ustedes no pueden estar divirtiéndose, fueron presos y todo, pero están atacando a su misma gente. Y en las guerras y todo, la gente se casa, hace primera comunión, siguen su día a día. Háblame un poco sobre este tema para Sí, también ayudar sí. a la gente a drenar esto. Sí, es una relación lo que ocurre, ni siquiera lo voy a hablar desde el punto de vista cultural, sino lo que ocurre en nuestro sistema mente-cerebro. A mayor estrés, menor empatía. Cuando las personas están bajo un alto estrés y entran en un estado de supervivencia, básicamente dejamos de discernir los matices y los grises. Empezamos a ver la vida blanco-negro. Me gusta, no me gusta. El sistema emocional, el sistema límbico toma el control y ya no somos capaces de discernir, analizar escenarios. ¿Será que es la persona? ¿Será que no es? ¿Será que debo hacerlo? ¿Será que no? Porque para nosotros analizar escenarios y para medir consecuencias necesitamos tener suficiente información, suficiente tiempo y estar mínimamente calmados. Si no tienes la información completa, si no estás calmado, si no tienes suficiente tiempo, si estás afectado emocionalmente, vas a responder atacar, huir. Ese esquema animal lamentablemente se está apoderando de nosotros. Hace poco veíamos que en un centro comercial confundieron a un señor con un político y bueno, aquello fue un desastre. Otra muchacha decía que atacaron al papá hace unos días. Es correcto. Entonces, bueno, algunos están de acuerdo con eso. Yo tengo mis dudas de que eso sea adecuado y además de que realmente pueda funcionar. Yo trato de pensar en lo que realmente funciona. Y algunos consideran que ir detrás de alguien que piensa diferente o que es pariente de alguien que no comulga con tus ideas debe ser objeto de eso. Es decir, que nos está apoderando del primitivismo. Podríamos decirlo de esa manera. Algunas emociones prehistóricas que nos unen como, vamos a decir, como animales, como igual que las aves se siguen unos a otros, los dinosaurios se seguían, o vemos algunos perros que se siguen todos, o animales. Así estamos, nosotros vamos todos juntos y de repente tomamos una decisión y rompen todo un sitio que no se puede decir la palabra porque hasta está prohibida y sacan los productos. Bueno, es básicamente eso, el eje miedo-rabia, la necesidad catártica de descargar la emoción. Las personas consideran que a veces si el sistema desde el punto de vista judicial no les responde, las personas se sienten en el derecho de tomar la justicia por la propia mano. Y bueno, es una dinámica. Ciertamente, si el Estado falla, pues las personas, es como si no consigues comida. Si no consigues comida, pues hay personas que las roban y otros que comen de la basura, otros piden, pero no todos funcionan del mismo modo y el problema es que podemos entrar en una espiral de respuesta primitiva que se nos puede ir de las manos y ya vemos que hemos empezado a entrar en ese camino. Y gracias, Reni, por esa guía que nos das, porque tenemos que alejarnos de ese primitivismo. Siempre entrevisto aquí y me gustaría invitarte un día con Fermín Mármol, que lo está manejando muy bien porque él estudió todo lo que es psicología criminal y sería interesantísimo tener un tú a tú con él. Bueno, vamos a ir una pausa. Al regreso quisiera hablar contigo sobre el riesgo de acostumbrarnos a lo que está viviendo. Por ejemplo, yo lo llamaría quizás en psicología, se podría llamar un cabin fever, que tú te acostumbras a que si a ti te secuestran, ser presa de tu secuestrador y cuando no está, hasta, bueno, te hace falta que el secuestrador, el castigo. Sí, el famoso síndrome de Estocolmo. Bien fregado eso. Bueno, ya regresamos con Reni Jagosinski, doctor, PhD en psicología.